tardes. Información a toda hora en la televisión pública. Estamos en vivo en el Palacio San Martín. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cierra la conferencia general sobre proscripción de armas nucleares que por primera vez se realiza en nuestro país. Secretarios de Estado, legisladores, miembros del cuerpo diplomático y de delegaciones extranjeras. A continuación, la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, realizará la clausura del 23º periodo ordinario de sesiones de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Darles la bienvenida que seguramente me antecedió el vicecanciller Swain y el canciller Timmermans en hacerlo en el día de ayer, cuando comenzaron las preparatorias en el día de hoy, esta reunión que, bueno, me han conferido ustedes el inmenso honor de poder clausurarla en un momento muy particular de lo que podemos denominar un hito fundamental, como es el Tratado de Tlatelolco y como es la vocación de no proliferación nuclear desempeñada por nuestros países, muy específicamente también por la República Argentina, siendo una de las pocos países que tiene capacidad de generación de energía nuclear y haber adherido oportunamente al Tratado de Tlatelolco. Yo recordaba en mi juventud analistas políticos internacionales, locales, regionales, internacionales, que pronunciaban que era muy peligroso el tema del tratamiento nuclear o la posesión o el ejercicio por parte de determinados países del Cono Sur, específicamente de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina, de que tuvieran armas nucleares, porque, bueno, había una idea, por supuesto, traída desde afuera, como siempre, desde afuera de la región me refiero, ¿no? Extrarregional, en cuanto a que si cualquiera de ambos países que tenían un fuerte peso en la región y una rivalidad que venía de antecedentes históricos, esto podía poner en peligro la estabilidad de la región. Sin embargo, afortunadamente, y como siempre pasa con todos los analistas, no acertaron y fue exactamente lo contrario. Ambos países tenemos desarrollo nuclear, específicamente la Argentina también tiene un gran desarrollo nuclear, pero fuimos uno de los primeros en convertirnos en verdaderos adalides, en verdaderos abanderados de la no proliferación nuclear y del uso pacífico de la energía nuclear, usos medicinales, energía para proveer. Hemos terminado la tercera central nuclear y estamos en vistas de la experiencia del CARM, que también es una experiencia muy importante. Con lo cual, y además, bueno, huelga decir las relaciones que hoy rigen entre la República Federativa del Brasil y la Argentina y en general en toda la región, en los que son los organismos multilaterales, desde Mercosur, pasando por UNASUR y la CELAC. Hace pocos días nos tocó el honor de presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dimos el discurso inaugural para este mes en el cual la Argentina ejerce la presidencia de este Consejo de Seguridad, y realmente como mujer latinoamericana sentí un gran orgullo, una gran alegría, un inmenso honor de poder explicar nada más ni nada menos que en ese bendito Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, surgido de la posguerra, donde precisamente surge el peligro del denominado holocausto nuclear y donde se conforma ese Consejo de Seguridad con las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y precisamente con el derecho a veto, porque lo manifesté en ese momento, tenía el origen de que ante la Guerra Fría que se desató luego de la Segunda Guerra Mundial y los aliados, y cómo quedó configurado el mundo en un mundo bipolar, lo cierto es que ese derecho de veto tenía como único objeto lograr una suerte de equilibrio entre las potencias que contaban
con bomba, con bomba nuclear, vamos a decirlo con todo como lo decíamos cuando éramos más jóvenes, el peligro del holocausto nuclear. Yo decía que en realidad esto había quedado totalmente a destiempo en los tiempos que corren, el derecho de veto, porque en realidad decíamos y sostenemos y seguimos sosteniendo que la gestión del conflicto, que es lo que debe hacer el Consejo de Seguridad, no requiere derecho de veto, al contrario, requiere de los instrumentos que tienen los organismos multilaterales, regionales, latinoamericanos y de la América del Sur, que es precisamente que cada una de las decisiones se toma por consenso. Cuando uno quiere solucionar un conflicto y le da a alguien el derecho a veto, lo más probable, casi lo más seguro, es que ese conflicto no se resuelve, sobre todo cuando involucra a una de las partes en conflicto. Parece una obviedad, parece algo muy simple de entender y no habría que explicarlo, pero lo cierto es que estamos en un mundo muy complicado, con creo que malos análisis y malas lecturas de lo que está sucediendo en el mundo y fue precedido por análisis de primaveras árabes y de otras cuestiones que hoy han estallado ante las narices de las grandes potencias y se ve una impotencia, valga la paradoja, una impotencia de las grandes potencias para poder obturar y solucionar conflictos que están desangrando a la humanidad, específicamente en determinadas regiones, con cuestiones que constituyen verdaderos genocidios, matanzas de niños, de jóvenes, derrocamiento de gobiernos que también habían surgido de la tan mentada primavera árabe y que finalmente ahora terminamos en la paradoja de que parecía que no era tan primavera y resulta que quienes habían resultado desalojados del poder ahora han sido liberados. Realmente un aquelarre para cualquier ciudadano global que mire hacia aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar con su carácter de líderes un mundo más pacífico, un mundo más seguro. Cuando yo lo he dicho siempre, los liderazgos no son solamente liderazgos para ejercer, sino también para ejercerlos de manera responsable. Yo creo en los liderazgos, en los ejercicios de manera responsable. Es inocultable que luego de la caída del muro de Berlín surgen liderazgos únicos en el mundo, ahora un poco atenuados por el surgimiento de otras potencias, pero en lo que se refiere al aspecto militar, estrictamente, ese liderazgo, la posesión de armamento nuclear, la posesión de tecnología, condiciones económicas, siguen constituyendo a esos países en líderes en el mundo. Esto es inocultable, yo digo siempre que en política se puede hacer cualquier cosa, menos ignorar la realidad. Y creo que lo importante en este caso es demandar, como lo hicimos hace unos días en el Consejo de Seguridad, un ejercicio responsable de esos liderazgos y también la reforma de los organismos de Naciones Unidas para que respondan a un mundo absolutamente diferente al que se dieron origen. Imaginen ustedes que la Carta de San Francisco, numen, digamos, o fundamentals de Naciones Unidas, fue sancionada en 1945. Todas las cosas que han sucedido y el Consejo de Seguridad y toda la forma de organización y formación que tiene Naciones Unidas, con la excepción del Comité de Descolonización que se funda a partir de los años 70, que creo que es lo más nuevo que tiene Naciones Unidas, luego del Comité de Derechos Humanos que se fundó hace poco a instancias de la Argentina. Lo cierto es que tenemos nuestro supremo organismo multilateral, en este caso Naciones Unidas, yo creo, con un grado de obsolescencia funcional muy grande y que precisamente se demuestra en este grado de conflictividad insoluble y creciente en el mundo, que nos preocupa a todos. ¿Y qué es lo que nos preocupa en este espacio concreto en el que hoy estamos? Que precisamente nuestra región, el Atlántico Sur, se ha caracterizado por ser una región de paz, de gobiernos diversos,
con diversas identidades, con diversos pensamientos, con diversas historias. A mi lado está Costa Rica y a mi lado está Cuba. Y sin embargo, podemos coexistir pacíficamente y sin agresiones, a pesar de que hemos tenido momentos duros, difíciles, de diferencias entre países hermanos que pudieron ser saldados, por ejemplo, por aquella conferencia de Río que luego fue y se convirtió en CELAC, por la UNASUR, en distintas oportunidades. Por eso para nosotros preservar al Atlántico Sur como una región de paz y como una región libre de armas nucleares es un tema central. Precisamente uno de los miembros de la OTAN, el Reino Unido, que aún sigue ocupando posiciones coloniales en nuestras Islas Malvinas, que sigue también no respetando las resoluciones de Naciones Unidas, otro tema que también se abordó durante la reunión del Consejo de Seguridad, porque es muy difícil que un organismo funcione cuando se le obliga a unos países a respetar lo que la Asamblea General decide a través de resoluciones que son los instrumentos supremos de ese organismo, y otros miembros hacen uso de ese privilegio de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad y violan permanentemente las resoluciones que emite el Pleno y aprueba el Pleno del Consejo de Naciones Unidas. Es el caso de la República Argentina y el Reino Unido. No vengo acá a proclamar que nosotros tenemos razón en materia de soberanía de las Islas Malvinas. Simplemente vengo porque este es un organismo multilateral y hay países con diversas representaciones a que se cumplan lo que dice la resolución de Naciones Unidas, y que es precisamente que Argentina y el Reino Unido establezcan negociaciones en cuanto a la diferenciación que hay en materia, la controversia que hay en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ni siquiera esto hemos podido lograr. Más aún, se insiste en seguir armando a las islas frente a un país que ha demostrado una vocación pacífica y además es de público y notorio que no cuenta con el poder ofensivo como para poder hacer frente siquiera, no es solamente intención, sino simplemente sentido común de que no hay ninguna intención de agresión para con nadie. Sin embargo, se insiste y se envían submarinos nucleares que, por supuesto, dan cuenta de los propios organismos periodísticos del Reino Unido, y se vuelve a tratar o a colocar aquí precisamente en el Atlántico Sur el tema de armas nucleares en un lugar completamente desnuclearizado, si se me permite el neologismo, y la voluntad pacífica que hemos tenido. Yo sé que se han firmado importantes documentos en esta 23ª reunión del principal organismo del Tratado de Tlatelolco, y quería agradecer la presencia de todos ustedes y hacer una llamada no solamente, no entre nosotros, en los cuales rigen relaciones excelentes, sino una llamada al mundo y a las grandes potencias por las cosas que están sucediendo. Nosotros debemos seguir insistiendo firmemente, sin pausa, en que queremos un Atlántico Sur libre de armas nucleares. No tenemos conflictos religiosos, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos entre nuestros países. No queremos que nos extrapolen a esta región problemas, instrumentos que no nos son propios, que desconocemos porque somos un país profundamente respetuoso del derecho internacional y nos sentimos miembros plenos de Naciones Unidas y como tal respetamos todas y cada una de las decisiones. Lo único que demandamos y llamamos a que todos los países que integran esa organización madre que es Naciones Unidas tengan el mismo respeto por cada una de las resoluciones que emanan del Pleno. Y un llamamiento también por parte de quienes tienen liderazgo global en el mundo
a una mayor comprensión de los problemas, una mejor lectura. Yo comentaba ayer, si se me permite una digresión, tuvimos una importante reunión en el sur de mi país, y cuando pasamos de los temas económicos finalmente a los temas políticos y hablar de los problemas económicos que asuelan hoy el mundo, yo hablaba de que había una gestión política que finalizó durante la Guerra Fría. Cuando terminó la Guerra Fría, yo creo que se dejó de gestionar políticamente en el mundo y comenzaron a introducirse los lobbies económicos, comenzaron a introducirse las cuestiones económicas por sobre las políticas, y entonces comenzó, curiosamente, en lo que debía ser un nuevo mundo globalizado, sin mayores conflictos, porque finalmente quienes habían estado enfrentados durante años como potencias en la Guerra Fría, finalmente habían concluido con este enfrentamiento. Finalmente los países se sentaban todos a charlar, finalmente había terminado el peligro del holocausto nuclear. Estamos ante nuevos y más acechantes peligros mucho más diseminados, tal vez mucho menos identificables, pero que están explotando en distintas partes del planeta, sea en África, lo charlábamos cuando se trató la cuestión de Mali, por ejemplo, el otro día en el Consejo de Seguridad, lo tenemos hoy latente en este conflicto atroz, no se me ocurre ninguna otra palabra para definirlo, que vive el Medio Oriente, desde armas químicas hasta gobiernos derrocados, miles de muertos en Egipto, una guerra civil prácticamente en Egipto. ¿Cómo se le puede llamar a un gobierno que fue elegido democráticamente y derrocado por una junta militar que lleva ejecutadas a más de 1000 y pico de egipcios? Este es el mundo que estamos, y realmente me parece que la humanidad, con todas las cosas que han pasado, alguien recordaba el otro día en el Consejo de Seguridad del aniversario del Holocausto de Hiroshima, creo que el mundo merece una mejor gobernanza, una mejor gestión política por parte de quienes han luchado durante tanto tiempo para convertirse en líderes globales. Líderes globales no solamente para imponer conductas, líderes globales para garantizarle a todos los países del mundo y a todos los ciudadanos del mundo que podemos vivir con pleno ejercicio de los derechos humanos, pero también con pleno ejercicio de los derechos sociales, que significa el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad. Creo que la no proliferación nuclear, ustedes dirán que tiene que ver con todo esto, y sí, tiene todo que ver con todo. La seguridad del mundo hoy se debe no solamente a la no proliferación nuclear, sino también a que logremos establecer reglas y patrones de conducta que puedan ser aplicados uniformemente ante situaciones de crisis para evitar mayores sufrimientos. Cuando nuestro canciller me propuso clausurar esta 23ª reunión de la OMOPAL, no dudé un momento en hacerlo, porque creo que era importante intercambiar con ustedes, como jefa de Estado de la República Argentina, estas reflexiones que yo creo que todos podemos compartir, porque no son reflexiones filosóficas, no son de ideología, son simplemente de sentido común, de percepción y de haber observado. Ustedes sabrán que milito desde muy joven y además que tengo unos cuantos años, así que pude ver muchas cosas. Pude ver desde la derrota de Estados Unidos en Vietnam y la bajada de la bandera americana de la primer potencia del mundo contra un país muy pequeñito que tuve la suerte de visitar a principios de este año y ver los túneles en los cuales se luchó para lograr la liberación, que había sido además primero ejercida por otras potencias y que finalmente concluyó con su liberación. Vi la caída del muro de Berlín, también impensable, unos 5 o 6 años antes, la caída del muro de Berlín. Algunos auguraron el fin de la historia, ¿no?
malinterpretando a Hegel, me parece a mí. Pero bueno, lo auguraron. Y bueno, y aquí estamos, que la historia no terminó, sino que la historia continúa, y continúa un tanto más complicada, porque ya no es el peligro del holocausto nuclear, es el peligro del holocausto social, que también se da a partir de lo que está sucediendo con las crisis económicas en Europa, es el holocausto humanitario que se puede y se está dando en determinados países del Medio Oriente, y puede llevar a un grado de conflictividad global tal vez inmanejable cuando miles o millones de personas, yo lo decía el otro día en el Consejo de Seguridad, tanto luchar, tanto pelear para que la democracia, como la concebimos nosotros, como el ejercicio de la voluntad popular a través de elecciones libres y democráticas, donde cada sociedad pueda darse los gobiernos que prefiera a través del voto popular, para terminar finalmente en este estado en que está viviendo el mundo. Entonces creo que sería bueno repensar y reflexionar roles, repensar y reflexionar funciones de los organismos multilaterales, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, roles también de los organismos multilaterales económicos. Bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez que me escucharán hablar sobre el rol del Fondo Monetario Internacional, que inclusive el propio Fondo Monetario Internacional hoy en sus últimos documentos académicos está repensando y autocriticándose acerca de recetas de ajuste que dio en Europa y que evidentemente no han dado ningún resultado. Creo entonces que hoy este encuentro, con motivo de la no proliferación nuclear, tiene que ser además también un instrumento de reflexión para qué tenemos que luchar por el desarme nuclear, pero fundamentalmente desarmarnos nuclearmente y armarnos de nuevas ideas. Las armas tienen que ser las ideas. Siempre las ideas fueron las que primero triunfaron. Luego, muchas veces, cuando hubo resistencia frente a determinadas ideas, se llegó a conflictos armados. Pero yo digo que cuando hay ideas que pueden encarnar globalmente o mayoritariamente lo que desea y necesita la humanidad, estos son triunfos mucho más importantes que los que pueden ser los triunfos militares. Por eso quiero terminar también diciendo que la preservación del Atlántico Sur libre de armas nucleares, el reconocimiento que tienen que hacer las grandes potencias de las resoluciones de Naciones Unidas, son las que sin duda van a contribuir a vivir no solamente en el Atlántico Sur, sino en un mundo mejor, en un mundo más seguro, más humanitario y más vivible para todos los seres humanos. Así que darles las gracias a todos y a todas y dejar formalmente clausurada la 23ª reunión de la ONOMPAL, el organismo del Tratado de Tlatelolco, 23ª reunión. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. La palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el cierre del 23º periodo ordinario de sesiones de la Conferencia General de la OPANAL, el organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, oportunidad que la Presidenta de la Nación aprovechó para instar al Reino Unido a establecer negociaciones sobre la soberanía en las Islas Malvinas, tal como lo estableció el Consejo de Seguridad de la ONU, y a dejar el Atlántico Sur libre de armas nucleares, un tema que la Presidenta consideró central durante su discurso ante los representantes de los 33 países miembros de nuestro hemisferio de la OPANAL en el Salón Libertador del Palacio San Martín, que hemos compartido en vivo y en directo por la televisión pública. Ustedes, Pedro. Gracias, Gastón Zulach, desde el Palacio San Martín. Por supuesto, quedamos en contacto. Nos reencontramos en cualquier momento con toda la actualidad y a las 20 la edición central de Visión 7. Los esperamos.